Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y sobre todo, a los millones de fans de uno de los actores más carismáticos y talentosos de los últimos años. Sí, hablo de Can Yaman. Probablemente ya lo hayan visto en nuestras redes sociales o en los titulares de noticias, y es que ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título de hoy lo dice todo: sorpresa. Can Yaman revela cuando dice adiós a su carrera internacional y vuelve a casa. Una declaración que promete ser tan fascinante como las historias que nos ha contado en pantalla. En este vídeo vamos a desgranar cada detalle de esta impactante revelación. Vamos a analizar qué significa para su carrera, para sus proyectos actuales y futuros, y lo más importante, ¿cuándo sucederá este regreso a sus orígenes? Si eres fan de Can Yaman, o simplemente te encanta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, te aseguro que este vídeo te va a interesar muchísimo. Así que antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguna de nuestras novedades. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta noticia que nos tiene a todos expectantes. Can Yaman, este nombre que resuena con fuerza en Turquía y que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Italia hasta España y más allá, es conocido por su imponente presencia, su carisma arrollador y, por supuesto, por sus exitosos papeles en series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Lo hemos visto protagonizar dramas románticos que nos han robado el aliento como Erkencikus, o thrillers que nos han mantenido al borde del asiento. Su salto a la fama internacional ha sido meteórico, consolidándose como un actor cotizado y admirado en diversas producciones, muchas de ellas fuera de su Turquía natal. Sin embargo, las últimas declaraciones de Can Yaman han puesto un punto de interrogación sobre su permanencia en esta arena global. En una reciente entrevista, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, el actor turco ha compartido un pensamiento que sin duda marcará un antes y un después en su trayectoria. Ha confesado que aunque ha disfrutado enormemente de su aventura internacional, no descarta la idea de regresar a casa, a Turquía, y retomar proyectos allí. Y lo más intrigante es que, según sus propias palabras, este regreso no es una mera posibilidad lejana, sino que ya tiene una ventana temporal en mente. ¿Qué lo ha llevado a tomar esta decisión? ¿Se trata de nostalgia, de un deseo de reconectar con sus raíces artísticas, o quizás de un plan estratégico para su carrera a largo plazo? La entrevista, que ha sido analizada al milímetro por medios y fans, deja entrever un profundo sentimiento de arraigo y un anhelo por volver a trabajar en el entorno que lo vio nacer como actor. Yaman ha expresado su gratitud por las oportunidades que se le han presentado en el extranjero, pero también ha manifestado una clara predilección por el tipo de producciones y el ambiente laboral que se vive en su país de origen. Según lo que hemos podido recopilar, Can Yaman ha insinuado que este regreso podría concretarse en un futuro no muy lejano. Si bien no ha dado una fecha exacta, sí ha dejado entrever que está evaluando activamente proyectos en Turquía y que este es un escenario que le ilusiona especialmente. Él mismo ha declarado que su corazón está en Turquía y que, si bien ha valorado la experiencia internacional, echa de menos la esencia de la televisión y el cine turcos. Es importante recordar que su carrera en Turquía fue sumamente exitosa antes de dar el salto internacional, y sus papeles allí lo consagraron como una de las grandes promesas. Este posible regreso podría significar un giro significativo para la industria televisiva turca, que constantemente busca talento y estrellas que atraigan audiencias. Imaginen la expectativa que generaría el regreso de Can Yaman a una producción local, con la experiencia y el reconocimiento internacional que ahora posee. Sería un gran impulso tanto para el actor como para las productoras y canales turcos. Además, hay que considerar que Can Yaman no solo se ha destacado por su actuación, sino también por su compromiso con proyectos sociales y su interés en explorar facetas más profundas de su arte. Este regreso a casa podría estar ligado a su deseo de participar en historias que resuenen más con su identidad cultural o que aborden temáticas que le apasionen particularmente. Hemos visto cómo ha participado en producciones italianas, como la adaptación de Sandokan, y ha estado involucrado en otros proyectos fuera de su país. Estas experiencias, sin duda, le han aportado un bagaje actoral y una perspectiva global que ahora podría aplicar de regreso. Eso en Turquía. El actor ha sido muy abierto al compartir sus inquietudes y sus planes,
lo que agradecemos enormemente pues nos permite seguir de cerca su evolución. Por otro lado, muchos de sus seguidores internacionales podrían preguntarse qué sucederá con su presencia en el extranjero. Yaman ha sido enfático al afirmar que no se trata de un adiós definitivo a su carrera internacional, sino más bien de un replanteamiento de prioridades. Podríamos estar ante un escenario donde compagine proyectos internacionales con producciones turcas, o que este regreso sea una etapa de recarga antes de embarcarse en nuevas aventuras globales. La clave está en la forma en que gestionará su tiempo y sus compromisos. Analizando las implicaciones de esta noticia, podemos inferir varias cosas. Primero, la lealtad de Can Yaman a sus raíces es un factor muy importante en su carrera. A pesar del éxito mundial, parece que el actor valora la conexión con su cultura y el entorno familiar de su profesión. Segundo, este movimiento podría ser una estrategia para consolidar aún más su figura, al regresar a la plataforma que lo catapultó a la fama y reafirmar su estatus de estrella allí. Tercero, abre un abanico de posibilidades para el contenido que veremos de él, pudiendo explorar géneros o tipos de personajes que quizás no tuvo la oportunidad de desarrollar en sus proyectos internacionales. Es fascinante observar cómo los artistas navegan sus carreras, especialmente cuando alcanzan un nivel de reconocimiento tan alto. Can Yaman es un ejemplo de cómo se puede trascender fronteras, pero también de la importancia de mantenerse conectado con el lugar de origen. Su valentía al compartir estos planes nos da una visión privilegiada de su proceso de toma de decisiones y su visión a futuro. En resumen, la noticia que ha revolucionado a sus fans es que Can Yaman está contemplando seriamente un regreso a Turquía para retomar su carrera actoral en su país natal. Si bien no ha especificado una fecha, ha insinuado que este regreso podría ocurrir en un futuro no muy lejano, impulsado por su deseo de reconectar con sus raíces y el tipo de producciones que se realizan allí. Aunque ha disfrutado enormemente de su etapa internacional, Yaman parece sentir una profunda conexión con Turquía y con la industria que lo vio nacer. Este movimiento de concretarse sería un gran hito para él y para la televisión turca, y sin duda estaremos muy atentos a todos los detalles que vayan surgiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que la información les haya sido útil e interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados por el posible regreso de Can Yaman a Turquía? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, para que todos estemos al tanto de esta importante noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y contenido fascinante. Hasta la próxima.